Bienvenidos a todos a este webinar del Instituto Aspen de México. Hoy vamos a tratar el tema de la identidad de los mexicanos y específicamente la historia e identidad de los mexicanos. Le denominamos el cuento que nos contamos. ¿Qué tan importante es para un ser humano entender acerca de su identidad? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde surgimos? O sea, el tema de la identidad es verdaderamente importante. Es un tema que los seres humanos nos hemos preguntado desde que somos seres humanos. Y hoy la nacionalidad dentro del espectro de la identidad tiene un valor fundamental y un valor muy importante, porque el entender quién somos o qué somos como mexicanos nos da un posicionamiento, nos da un valor, nos da fortalezas y nos da debilidades a nivel internacional. Debo decir que nos sentimos muy orgullosos con este proyecto que se ha llevado a cabo, específicamente con la coordinación de nuestro director general ejecutivo, el embajador Enrique Berruga, y con la participación muy activa de parte de Javier Murillo, quien es consejero de Aspen, forma parte del Consejo de Directores de Aspen, y que a través del gran conocimiento que tiene de la inteligencia artificial y de los medios digitales, ha hecho un trabajo extraordinario para diagnosticar a los mexicanos. Evidentemente es un esfuerzo que nunca antes se había llevado a cabo y que seguramente será una piedra para que el Instituto Aspen, los amigos del Instituto Aspen y otros, ojalá y muchos otros, utilicen esta piedra para pararse sobre ella y poder construir. Primero tenemos que diagnosticar en dónde estamos los mexicanos, qué somos los mexicanos, quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven desde afuera, para entonces ya diagnosticando esto, entonces poder entender cuáles son los problemas más críticos o más importantes, los problemas fundamentales de nuestra identidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros, eh, está con nosotros el doctor Agustín Basabe, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford. En gran parte de su vida, Agustín se ha dedicado a la docencia y a la investigación, y actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de Monterrey. Anteriormente fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, jefe de la Oficina de Vinculación y Relaciones Externas de la Universidad Iberoamericana y profesor de tiempo completo del ITAM, entre otras responsabilidades. En la administración pública, el doctor Basabe ha ocupado distintos cargos políticos y públicos, como lo han sido diputado federal, consejero de Luis Donaldo Colosio en su campaña presidencial, director general de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, embajador de México en Irlanda y presidente nacional del PRD, entre otros cargos. Tenemos también el gusto de contar con nosotros el día de hoy. Está Patricia Galeana, historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha impartido cátedra en universidades extranjeras, en la Universidad Autónoma de Madrid, la del Externado de Colombia y la Universidad de California, entre otras. Ha dirigido 10 instituciones, entre ellas destaca el Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada,
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la misma Secretaría, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y además fue embajadora de México en Colombia, presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA desde 2014 y fundadora y curadora del Museo de la Mujer de México. Gracias por estar con nosotros, Pati. Está también con nosotros Alicia Mayer, quien es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Y actualmente es directora de la sede de la UNAM en Canadá. Anteriormente fue directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 2005 al 13 y directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España de 2013 a febrero del 17. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, doctora. Y tenemos también, y ya lo anticipé, el privilegio de contar con nosotros el día de hoy, Javier Murillo, científico de datos, experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocios digitales, visionario en medios de comunicación, en campo en donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, segmentar y predecir el comportamiento social digital. Es miembro del Consejo de Aspen Institute México y además está en el Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas de Puebla. Es fundador y director general ejecutivo de Metrix, empresa con presencia en Iberoamérica, donde trabaja actualmente en el desarrollo de soluciones basadas en ciencia de datos que ayudan a empresas globales a tomar decisiones y aumentar su valor digital. Nos sentimos muy orgullosos, Javier, de que pertenezcas a Aspen Institute, del gran compromiso que has demostrado y sobre todo del trabajo que has hecho en este tema de identidad. Le cedo la palabra al embajador Enrique Berruga, quien es conocido por todos los que participamos en estos webinars y que ya hoy se destaca como un gran moderador y que creo que hoy va a tener un reto importante, sobre todo por el número de expositores que tenemos y por la calidad de cada uno de ellos. Y sin embargo, estoy seguro que como siempre llevarás a un buen término este diálogo, Enrique. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la presentación. Bienvenidos, Patricia, Alicia, Agustín, muchas gracias. Javier, por supuesto. Vamos a realizar de la siguiente manera el webinar del día de hoy. Tenemos 10 grandes temas que estamos analizando para ver la identidad de los mexicanos, analizarla. Y el día de hoy vamos a ver los dos primeros, que son el peso de la historia y el cuento que nos contamos, la narrativa nacional. Entonces vamos a dividir el programa en dos partes. Primero entraremos en la parte histórica y después en la parte del cuento que nos contamos. Para ello le pediría entonces a Javier que nos haga el favor de presentar en primer lugar lo que es la visión, la lectura que se ha hecho de esta parte de la historia, cuánto nos afecta ese peso de la historia en la configuración del México contemporáneo. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Luis Gerardo, gracias Aspen Institute por la invitación y a los panelistas, que va a ser muy interesante lo que nos platican. Bueno, les voy a platicar de este proyecto que nosotros le llamamos el Observatorio de Identidad de los Mexicanos. Voy a dar un poco de contexto para ya entrar directo a los temas que nos compete el día de hoy. Desde hace más o menos 7 meses comenzamos nosotros a explorar una forma de entender a los mexicanos, de entender su identidad, a partir de la escucha de lo que los mexicanos dicen en medios digitales.
el mundo, todos sabemos, y hace rato que estábamos platicando con algunos de los panelistas, decía que la pandemia vino a transformar no solo nuestras vidas, sino también la forma en la que nos expresamos. Eh, y una muy buena parte de esta expresión pasó de ser analógica a digital. Esto quiere decir que cada vez más la gente tiene una vida no solo en el mundo tradicional, sino tiene una vida en el mundo digital. Y precisamente de esto es de lo que nos valemos, de esto, de la ciencia de los datos y de la tecnología. ¿Qué estamos haciendo desde hace 7 meses o un poco más? Que estamos aplicando el método etnográfico para poder entender a partir de todas esas conversaciones digitales que los mexicanos expresan en sus redes sociales, en portales de internet, en blogs, podamos interpretar esa información y analizar con eso la identidad. Entonces, hay 3 grandes cosas que estamos haciendo. Tenemos, por un lado, expertos que nos están ayudando a hacernos las preguntas correctas. Por el otro lado, tenemos gente que nos está ayudando a transformar esas preguntas en temas de interés o de discusión que se dan en los medios digitales. Con eso estamos extrayendo más, hasta el momento llevamos más de 10 millones de mensajes analizados de expresiones que han dado mexicanos en las redes sociales, y con eso procesamos esa información usando ciencia de algoritmos que están desarrollados con base en la ciencia de datos y tecnología que está desarrollada con base en inteligencia artificial, y mediante estas técnicas estamos haciendo el análisis que van a ver el día de hoy y que precisamente corresponde a 2 de los atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Este esfuerzo se entregará en algún momento del próximo año. El día de hoy solo vamos a hablar de 2 conceptos que son los atributos historia, que nosotros identificamos como que el origen es destino, y el concepto o el atributo de narrativa, que es el cuento que nos contamos. Hay otros 8 atributos que estaremos analizando en el futuro, pero hoy nos concentraremos en estos para determinar por qué somos como somos, y los panelistas nos ayudarán el día de hoy. Entonces, voy a entrar directo al atributo de historia. Miren, les reitero, aquí no existe el sesgo de hacerle preguntas a las personas. Esto no es una encuesta, es una escucha digital. Lo que hacemos nosotros es que todo lo que dicen los mexicanos lo procesamos. Lo que habla la gente en medios digitales se procesa, y con base en eso se determinan estos conceptos. ¿Cuáles son los primeros resultados que podemos ver aquí? Pues precisamente vemos que el tema del que más hablan los mexicanos, hablando de temas históricos, es el de la revolución. Después viene la independencia, después la conquista, la reforma y en último lugar el México del siglo XX. Luego, en lo que corresponde a revolución, nos importan mucho los caudillos que lucharon contra la represión. Eso es, hablamos positivamente de estos caudillos. En lo que hablamos negativamente es de regímenes autoritarios que oprimieron la libertad. Eso es en cuanto hablamos de la revolución. En el caso, bueno, y hablando también de la revolución, los principales personajes que se mencionan son Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. Después, en cuanto a la independencia, que es la segunda etapa histórica de la que se refieren más los mexicanos, hablamos positivamente de damos honor a quien luchó por la independencia. En forma negativa, hablamos de gobernantes que atendieron intereses extranjeros, y en la independencia tenemos a Hidalgo, Iturbide, Santa Anna y Guerrero como los principales personajes.
Cuando nos vamos a la conquista, hablamos positivamente de la diversidad cultural, el mestizaje como parte de nuestra cultura, y en forma negativa hablamos de mexicanos luchando entre sí y favoreciendo a extranjeros. Aquí definitivamente en el tema de la conquista, Hernán Cortés se lleva la mayor parte de la discusión. Después, cuando nos vamos a la reforma, se habla de la laicidad del Estado y fortalecimiento de normas, y en forma negativa, el fortalecimiento de favorecimiento de extranjeros antes que el pueblo de México. Cuando hablamos de reforma, definitivamente se lleva la conversación Benito Juárez. Después, hablando específicamente del México del siglo XX, en forma positiva, hablamos de la conmemoración por la lucha democrática, y en forma negativa de actos irresponsables operados por el Estado mexicano. Aquí tenemos a Ruiz Cortines, Luis Echeverría, Alemán y Ordaz como los principales personajes. Ahora, le vamos a hacer la siguiente pregunta al panel, aprovechando que tenemos aquí a las celebridades que tenemos. Nosotros ponemos este tema. El 44% de los mensajes relacionados con historia están concentrados en la revolución, el 27% con la independencia y el 15% tiene que ver con la conquista. Son los principales temas de los que hablan los mexicanos. ¿Por qué creen ustedes que la revolución es el hecho histórico que más toman en cuenta los mexicanos para explicar por qué somos como somos? Ahí sí ya quien quiera responder, y te dejo la palabra, Enrique, para que moderes, por favor. Sí. Lo primero que me gustaría preguntarles es, además de la pregunta que acaba de hacer Javier, es si les sorprenden estos hallazgos, es decir, que el orden en el cual los mexicanos ponen los diferentes capítulos de la historia mexicana es algo que les parece normal o les parece sorpresivo. Patricia, quizá puedas tú abrir con esa, sí, con esa pregunta. con gusto, Enrique. Bueno, no me parece sorpresivo lo de la revolución. Es obvio, y yo lo que hice, digo obvio porque es el proceso más cercano que tienen los mexicanos de la actualidad, y porque, bueno, pues da surgimiento al México del siglo XX. Ahí se da la Constitución que todavía nos rige. Y además, si hacemos una comparación yo sé que esto es una escucha digital y no una encuesta, pero yo he tenido oportunidad de interpretar algunas encuestas como la de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de hace pocos años. Y ahí en jurídicas y también en sociales, donde estuvo Agustín, pues se han hecho encuestas cada 20 años en momentos claves, y la conclusión es la misma. O sea, tanto en la encuesta que se hizo después del TLC, Movimiento Zapatista, asesinato de Colosio, como en la que se hizo después de Tlatlaya, Ayotzinapa, sucesión de partidos en el poder, sigue siendo la revolución el centro. Entonces, esto no me parece ninguna sorpresa. Me decepciona un poco que les importe menos la reforma, porque esto está vinculado a la cultura de la laicidad del Estado. Entonces me sorprende que esté en un nivel tan bajo. El tema pues de la independencia también es natural. El de la conquista se ha puesto ahora de moda por razones obvias de el centenario en el que nos encontramos, y creo que el tema de la revolución, bueno, en los análisis que se han hecho, por una parte, los que están de acuerdo en seguir tomando a este momento como un origen y parteaguas de nuestra historia, son por lo general las personas de mayor edad y de la Ciudad de México y el Estado de México. No sé cuál sería el resultado, Javier, que tuvieron ustedes en sus escuchas, pero los que están por un cambio son los más jóvenes y de los estados del norte del país. Sí, doctora, nada más quiero apuntar esto que está diciendo la doctora.
Es muy interesante precisamente esto que dice, que los jóvenes definitivamente van más con las tendencias que en el momento están sucediendo, como es el caso de la independencia. La gente de más edad se mueve menos por la coyuntura. Esto es, habla de conceptos que le son interesantes más allá de lo que está sucediendo en ese instante histórico. Y sí, hay claramente en el norte hay una discusión y en el sur hay otra discusión. No pusimos esos hallazgos porque nos tomaríamos aquí días estudiando esta información, pero definitivamente hay está más enfocado hacia la libertad en el norte que en el sur y en el sureste. Definitivamente, doctor. Agustín, tú que eres copartícipe de este esfuerzo desde el día 1, literalmente, cuando tuvimos nuestra primera mesa un poco para ir armando esto, recordarás ahí en el ITAM. La misma pregunta, ¿te sorprende el orden en el que los mexicanos ponen la influencia de estos episodios históricos sobre nuestra forma de ser? No me sorprende que la revolución esté en primer lugar por lo que decía Patricia, porque es el acontecimiento más reciente que nos toca más de cerca. Sí me sorprende un poco que el número o el porcentaje de la conquista no sea más alto. Quizás en los próximos meses se incremente porque esa es la narrativa del López Obrador y cada vez más va a hablar de la conquista y de la independencia, digamos, en ese orden. Va a celebrar, va a festejar, no me quiero adelantar al tema del cuento que nos contamos, pero va a festejar México por primera vez el 27 de septiembre, la consumación de la independencia, y es paradójico que este gobierno, que es multiculturalista, la 4T está en esa lógica, y que es además pues, binaria y maniquea, y que habla de los liberales contra los conservadores, y que digamos que glorifica a unos y sataniza a los otros, vaya a festejar el día en el que la figura es Agustín Iturbide, porque no hay otra figura. A ver, Guerrero era el legitimador, pero la fuerza militar pues la tenía Iturbide. ¿Qué va a decir de Iturbide este gobierno, no? Que era nada más, pues ahí Ya nos quedamos hasta el día 27 aquí, Agustín, porque eso Para está, ver qué pasa. para ver qué pasa. Sí, a mí me da mucha curiosidad Sí, ver no, sí está muy interesante. Sí. qué van a hacer con Iturbide, ¿no? Pero bueno, Sí. no me sorprende lo de la revolución. Quizás esperaría un poco más en el tema de conquista e independencia. ¿Cómo ves el tema siglo XX? Que lo sacamos, digamos, el trabajo se hizo, tú me corregías, Javier, desde el fin de la revolución en adelante es lo que estamos llamando siglo XX, para Sí. que no se confunda, digamos, los dos periodos. ¿Por qué está tan bajo? ¿No hay interés en el 68, en el voto femenino, en fin, tantas luchas que se dieron en el siglo XX? Mira, es que yo no sé cómo lo plantearon, pero si lo plantean por presidentes, como vi que estaba ahí, estaba Ruiz Cortines y a diversos presidentes por revolucionarios, pues sí entiendo que la gente no se enganche, porque no les dice nada esos nombres a muchos, sobre todo a las nuevas generaciones, no les dicen nada los nombres de los expresidentes. A lo mejor si se hablara de acontecimientos y les pones, o no sé si lo hicieron, masacre de Tlatelolco, o si les pones, no sé. Sí, dentro de la escucha digital sí hubo esas variables, es decir, se ponía este tipo de cosas y la gente decía esto es algo con lo que yo me asocio o no. Okay. Es decir, es la expresión libre de la gente sin que esté mediatizado de, oye, o sea, ahorita te hice una pregunta, misma pregunta que no se le hace al público. El público habla de lo que le interesa hablar y lo que encontramos fue que el interés está en esto, ¿no? Entonces esa parte lo hace, digamos, más nítido, más natural, y por ejemplo, del EZLN no hubo reacciones del surgimiento de la guerrilla zapatista en 94. Doctor, le cuento. Efectivamente, sí están todos estos temas en la escucha.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que, cuál es el fenómeno que hemos visto a partir de que entró esta cuarta transformación? Ha habido una mayor polarización y si hubiéramos hecho este estudio hace 3 años, lo que hubiera sucedido es que hubiera sido más importante el siglo XX. ¿Qué causó López Obrador? Que subiera la independencia del lugar. Esto es, se habla más de la independencia y se habla más de la conquista. Entonces, ha restado esta coyuntura, ha restado valor al siglo XX y precisamente ese es un punto importante. Las coyunturas van creando una realidad. Así es como lo estamos analizando. Esto es, lo que se va hablando en lo que hablan los medios, lo que hablan nuestros gobernantes, se va quedando en el inconsciente de los mexicanos y va creando una nueva forma de ver la vida que hoy es más polarizada y que tiene menos interés en esos momentos que ahorita menciona, doctor. Bueno, a reserva de que me permitan hablar de esto más adelante, que ya cuando entremos al segundo tema, yo sugiero que metan en la conversación de alguna manera el tema del mestizaje versus el multiculturalismo, ¿no? O el indigenismo, porque es una palabra equívoca, en realidad es multiculturalismo. Lo digo porque ese es el nuevo cuento que se está contando, ¿no? Ya viene de lejos. En 1970 se publicó la obra seminal del multiculturalismo, de eso que llaman antropología mexicana, pero López Obrador lo está manejando de manera central en su discurso y hoy, para no irnos más lejos, hoy en la mañana, en la mañanera, su encargada de quienes quieren las mentiras, dijo que el cuento del mestizaje lo habían inventado los neoliberales porque sonaba mejor o se embonaba más con el fin de la historia. Y yo me jalé los cabellos, los pocos que tengo, porque pues perdón, pero el tema del mestizaje empezó desde la colonia y en el caso, digamos, ya del siglo XX, pues con Molina Enríquez, Gami, Vasconcelos, ellos son neoliberales. Molina Enríquez era neoliberal. Torres Bodet, el autor de la placa de la Plaza de las Esculturas, que dice que el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan en manos de los españoles, que no fue un triunfo ni una derrota, sino el doloroso nacimiento de esta raza mestiza o este pueblo mestizo que somos. Ellos son neoliberales. La verdad es que el tema del mestizaje versus el multiculturalismo va a dar mucho de qué hablar. Alicia, déjame preguntarte una cosa un poco distinta de lo que han respondido Agustín y Patricia hasta ahora. ¿Tú ves que la coyuntura, un poco lo que se está observando ahorita, la coyuntura marca la identidad de los mexicanos? Es decir, porque nosotros teníamos la idea un poco de que pues, hay todo un sedimento, digamos, que te lleva hasta generar esta identidad. Pero ahorita un poco lo que estamos observando es que el discurso político del momento tiene una influencia muy alta en la conciencia de los mexicanos. Es decir, este mismo ejercicio dentro de 4 o 5 años, si cambia la retórica o cambia el discurso político, probablemente vaya a modificar mucho la concepción que los mexicanos tenemos de nosotros mismos. ¿Tú lo verías así, Alicia, o cómo lo verías? Sí, sin duda. Yo he estado de acuerdo en lo que han dicho mis colegas y con base en la pregunta que has hecho, embajador, creo que definitivamente el discurso político marca el sendero por el que la gente se inclina. Ese es precisamente el contrapeso que damos los historiadores al discurso político. Los historiadores deseamos, pues, enseñar, hacer que se comprenda la historia con base en el objetivo de señalar las cuestiones de la realidad como la interpretamos los historiadores y eso poderlo mostrar y poder dirigir la mentalidad también de las personas, no solamente que se adecue esto a la parte del discurso oficial, que desde luego tiene todo un trasfondo ideológico y unos objetivos específicos y particulares. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, la cuestión del mestizaje y eso me
me lleva también a comentar, Javier, una cosa muy interesante, porque se ha mencionado la conquista. Se ha mencionado que la conquista tiene un 15%, no sé qué. Yo quisiera señalar que entre la conquista y la independencia hay 300 años de lo que se ha llamado régimen colonial, ¿no? Y esto prácticamente se pasa inadvertido. O sea, se habla de la conquista, el hecho histórico de la conquista de México Tenochtitlan, pero de allí son 300 años lo que es realmente conformativo de esa multiculturalidad. No es la conquista en sí misma, que es un hecho que por supuesto detonó múltiples acontecimientos. Y en la historiografía de México se ha tendido a desterrar el pasado colonial, a brincarlo como si no tuviera relevancia, como que en la colonia no pasó nada. Y ese es un error tremendo que nos ha impedido valorar adecuadamente los elementos heredados por España, que nos han marcado esencialmente. Y justamente el discurso político de este momento es negar ese elemento de herencia española que nos conforma como nación, ¿no? Dentro de este tema de la multiculturalidad está el mestizaje, como lo ha dicho Agustín, pero también está el criollismo, la negritud, la influencia asiática y la conformación del patriotismo y de la religiosidad mexicanas, ¿no? Entonces, la colonia es un periodo importantísimo, esencial, son 300 años, es decir, es mucho más de los 200 años que estamos celebrando o conmemorando como nación independiente, ¿no? Y el periodo noventano determinó en enorme medida nuestra idiosincrasia, nuestra comida típica, nuestro arte barroco, nuestro español mexicano, el orgullo por la tierra nuestra, los muchos tipos de mexicanos que existen, en que lo indígena, lo español, lo africano, lo asiático se unen, ¿no? Para constituir la base de lo que hoy es México. Entonces, esto me parece muy importante también señalarlo, ya que Agustín ha mencionado que es importantísimo, obviamente, hablar sobre el mestizaje. Hay muchos Méxicos. El que es el descendiente de criollos, pues no puede sentir lo mismo que el que es mestizo o que quien es descendiente de indígenas. Son muchos Méxicos, muchas mentalidades y, en fin, pues muy complejo este mosaico que se deriva precisamente Alicia, de nuestra historia, ¿no? experta, Alicia, como experta que eres en el tema de la colonia, ¿a qué atribuyes que no se estudie casi o se haya tratado de incluso borrar, como dices? ¿Cuál es la razón? Creo que desde el siglo XIX, desde el siglo XIX tenemos con la independencia ese remontar la historia colonial en aras de una historia basada en lo mexicano, pero ya con rasgos nacionalistas. Y mucho tiene que ver que el México del siglo XIX toma esto que se ha llamado la leyenda negra, ¿no? Entre comillas, de un menosprecio por la labor colonizadora hispánica, por el legado cultural hispano, en aras de defender elementos prehispánicos como fundamentos de la nacionalidad mexicana. Creo que eso ha sido un error desde el siglo XIX y es causa de muchos conflictos que han señalado muchos intelectuales nuestros, ¿no? Como Octavio Paz, como Luis Villoro, como Miguel León Portilla y ahora recientemente Federico Navarrete, en fin, son estos problemas de que México se debate entre el indigenismo y el hispanismo y no llega a hacer una síntesis dialéctica de esos dos elementos conformativos. Creo que ahí viene el problema. Patricia, y voy a hacer esta pregunta a todos. En lo que ustedes entienden por el carácter de los mexicanos, el ser nacional actual, ¿qué episodios o qué tipo de tendencias o trayectorias históricas o coordenadas históricas, mejor dicho, ustedes observan como que nos han marcado más? Patricia, si puedes empezar. ¿Cuál es la marca, digamos, desde la huella luego, de la casa? yo quisiera comentar, en fin, lo que acaba de decir mi amiga y colega Alicia, y que tiene toda una explicación histórica. Esto que se considera un error, esta negación de la época colonial, pues tiene todo un origen histórico.
O sea, tiene 11 años de guerra insurgente, tiene después la negación por parte de España. Vamos a celebrar una consumación, bueno, que fue el final de una guerra, pero los españoles se quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825. Intentaron una reconquista en 1829. No empezaron la negociación de el reconocimiento de paz, un tratado de paz, hasta 1833, cuando murió Fernando VII, y entonces viene el reconocimiento de la independencia hasta 1836, o sea, 15 años después de los 11 años de guerra. Entonces, claro, cuando se habla del Congreso de la Anáhuac, bueno, Carlos María de Bustamante está, en efecto, pues se está combatiendo al Imperio Español, y es lógico que se busque las raíces. Nos llamamos México precisamente con X, como han dicho grandes escritores, porque estamos fincando el origen de nuestra nación en esos pueblos originarios. Y sí, viene lo que Raymond Aron ha mencionado muy bien en sus obras: el factor de integración es el enemigo común, y el enemigo común en ese momento pues va a ser el Imperio Español. Claro. Y entonces viene en efecto un rechazo desde los documentos de Hidalgo al yugo español, a los crueles conquistadores. O sea, hay 44 documentos de Hidalgo que escribió en los 4 meses que dirigió el movimiento, en donde se habla de toda esta animadversión a la dominación española. Entonces es natural que venga esta negación. Y que ha marcado, pues sí, ha marcado esta cohesión nacional en torno a un pasado indígena en el que se exaltan los valores, pues, de la civilización maya, que conoce el cero antes que los europeos, que sabe la trayectoria de Venus, que todo esto va a marcar este elemento de cohesión de la nación. ¿Qué es lo que se está buscando en medio siglo del siglo XIX? Pues la conformación del Estado Nacional Mexicano, y para eso se necesita una cohesión, y se necesita desaparecer las castas, las sociedades estratificadas racialmente de la colonia, y que todas las personas nacidas en estas tierras sean americanas. Entonces, ante este proceso de unificación, pues desde luego el enemigo común en ese momento pues es España, que es la que está pues intentando la reconquista, que no reconoce la independencia, que fue un grave error de los españoles, que no le hicieron caso al conde de Aranda, que había propuesto que se hicieran 3 grandes imperios en las posesiones españolas en América, para formar lo que hubiera sido una verdadera comunidad iberoamericana, como sí hicieron los ingleses. Entonces aquí por eso se entiende esta animadversión, que después va a ser sustituida también por la animadversión al vecino del norte, cuando pues nos invadan y nos quiten la mitad del territorio, más de la mitad del territorio original. Agustín, Creo que está levantando la mano Agustín, entonces sí, no no quiero abusar del uso de la palabra. No solamente, no, Patricia, me recordaste muchas cosas. Primero, hay que recordar que el indigenismo no lo crean los indígenas. El primer, digamos, movimiento, expresión indigenista surge con los patriotas criollos, el patriotismo criollo del siglo XVIII, con Clavijero, Yara Yeguren y compañía, que en respuesta a una andanada de críticas de científicos europeos, pienso en Depaux, en Robertson, en Buffon,
que escriben textos para denigrar el continente americano, que decían que un continente segunda, que hasta las manifestaciones de la flora y la fauna eran inferiores, etcétera. Ellos se ponen a escribir libros para contestar, para reivindicar a América, y lo único que encuentran que no puede ser, cuya paternidad no puede ser reclamada por España o por Occidente, son las civilizaciones prehispánicas. Y entonces hacen lo que David Braden llamó una expropiación del pasado prehispánico por parte de los criollos. Es decir, los criollos, este patriotismo criollo del siglo XVIII, expropian el pasado indígena, se lo apropian, ¿no? Y ellos empiezan a cantar las loas a las grandes civilizaciones indígenas mexicanas. Ahí surge el indigenismo por primera vez. Después, más adelante, pues, ya en el siglo XX, hay en el porfiriato otra vez una especie de recuperación de ese pasado, exaltación de ese pasado, porque además era para pegarle a España, para pegarle al pasado colonial, aunque claro, es nada más hasta ahí el pasado, la historia. Yo digo en uno de mis libros que el lema del porfiriato en ese sentido podía ser que vive el indio muerto y que muere el indio vivo. Porque además no tenía ningún interés en ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas. Y luego ya eso es en el siglo XIX, en el siglo XX, ya con Manuel Gamio se crea el indigenismo de manera formal y surge el Instituto Nacional Indigenista y surgen todas estas iniciativas para ayudar al indio vivo, ¿no? Si usamos ese juego de palabras del indio muerto, del indio vivo, para ayudar al indio vivo, pero la idea era integrarlo al desarrollo nacional y que el indio se integrara al mestizaje. Gamio escribió un libro que se llama Forjando Patria, donde habla del mestizaje y dice que es necesario que México termine de mestizarse. Bueno, luego hasta 1970 ya surge en México el multiculturalismo con esta obra que mencioné hace rato, Arturo Barman y Guillermo Bonfil Batalla y todo esto. Esa es la visión que está recuperando López Obrador hoy. Ese es el cuento que se está contando López Obrador. Por eso yo decía que me parecería muy interesante saber qué piensan los mexicanos, una encuesta, en fin, sobre el mestizaje. A ver si ya se quitó, porque hasta hace no mucho tiempo, en el siglo pasado, pero no mucho tiempo, la mayoría de los mexicanos se asumía mestiza. Los mexicanos se asumían, pues, descendientes de españoles indígenas. Una simplificación, si tú quieres, pero se asumían mestizos. Y pues actualmente, ¿cómo nos asumimos entonces? Exacto, ¿no? O sea, a ver si la 4T ha cambiado esta percepción, esta autopercepción del mestizaje, y ahora ya pues, somos nada más descendientes de los indígenas en términos culturales, si tú quieres, que por cierto, ese es otro grave error. O sea, una cultura indígena, pues no, había muchísimas civilizaciones y lenguas y cosmovisiones indígenas. Pero bueno, esa es la narrativa de hoy. Bueno, déjame interrumpirte ahí porque, como habíamos prometido, falta todavía otro platillo enorme que analizar. Sí. Y me gustaría que lo presentara Javier y luego, si quieren, analizamos esa parte y luego mezclamos un poco, hacemos un mestizaje intelectual al final. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, Javier, arranca con esa parte, por favor. Lo que nosotros hemos estado observando de esta escucha digital, simplemente desde la perspectiva no de experto de la historia ni de la narrativa, sino desde la perspectiva de la ciencia de datos. Algo muy interesante es que lo que nosotros observamos son anclajes. ¿En qué se anclan los mexicanos cuando hablan de conceptos históricos? Y precisamente los anclajes han venido evolucionando a partir de esta cuarta transformación. Miren, aquí les voy a hablar un poco de esta en términos de lo que se habla en forma positiva y lo que se habla en forma negativa. No me voy a detener tanto, de hecho, les voy a dejar este slide para que ustedes lo discutan, pero no me voy a detener en cada uno de ellos, simplemente voy a mencionar en términos, a ver, perdón, es que me tengo que regresar.
Aquí está, perdónenme. En el tema de las filias, las fobias, los orgullos y las preocupaciones. Y, y otra vez les reitero, esto que hablan los mexicanos es lo que marca su identidad porque están anclados en esto. Cuando se explican su realidad o cuando se refieren a la realidad que están viviendo, estos son los temas que mencionan. Entonces, en cuanto a las filias que tienen los mexicanos, pues se habla de libertad, de los héroes y de la lucha social. Ahora, muy interesante, en el caso de las fobias, se habla de represión, codicia y traiciones. ¿De qué están orgullosos los mexicanos? De sus ancestros, de la resiliencia que tienen los mexicanos y de esta multiculturalidad que hablaban hace rato. Ahora, en términos de qué es lo que les preocupa a los mexicanos en este momento, y aquí es cuando les digo que sí nos anclan cosas que están pasando coyunturalmente y que luego serán parte de nuestra historia y definitivamente de nuestra identidad, como es el caso del populismo, el Estado de Derecho y el malinchismo. Entonces, ¿qué efecto creen que tiene esa multiculturalidad en que seamos como somos? O sea, que estemos anclados en esto como mexicanos. Ahí ya todos levantaron la mano hace rato, entonces... Patricia había levantado la mano hace rato y cuando Sí. me interrumpí, perdón. No hay problema. Entonces, ¿quieren que hablemos del tema de la multiculturalidad? No, me gustaría dar un paraguas un poco más grande, si me permiten. Hay algunos países, que me parece que México se encuentra entre ellos, que justifica muchas de sus acciones actuales a partir de la historia. Mientras que hay algunos, me parece, por ejemplo, historias traumáticas, me parece la de Corea, por ejemplo. Y allá parece que le dan vuelta a la hoja y dicen, pues vamos a hacer una Corea nueva, en lugar de estar pensando si en el 50 quedaron divididos, o piensen en Alemania, Japón, las destrucciones que se sufrieron durante la guerra, y han remontado eso. Y no dicen, bueno, pues somos alemanes, somos producto de estos bárbaros que ni siquiera Julio César pudo conquistar, y por eso somos un país que no tiene esta solvencia internacional, digamos. En el caso mexicano me parece, y actualmente en el discurso político se usa mucho, de que somos así por una serie de factores que nos vienen de atrás y no podemos cambiar, ahora sí que el curso de la historia. ¿Cómo ven esa parte? Que parece parte del carácter nacional, por eso lo traigo a cuento. Es el cuento que nos contamos, que tenemos una historia muy traumática y por tanto no podemos ser un país tan exitoso, una potencia internacional como lo han logrado otros. Bueno, yo, si me permiten, yo en este sentido quería remontar, hacer el comparativo de las encuestas que les había yo mencionado antes, que nos sirven de punto de referencia a lo que nos está presentando ahora con esta nueva tecnología, la ciencia de datos y las escuchas, en lugar de las preguntas que hacían los encuestadores o que siguen haciendo. Entonces, siempre se ha visto que las personas que son más tradicionales, por lo menos en las encuestas de hace 40 años y de hace 20 años, son las personas de mayor edad y los que están más dispuestos al cambio, bueno, sí, somos lo que somos por lo que han sido nuestros antepasados, pero también podemos ser otra cosa. Me acuerdo de mi maestro O'Gorman, nos decía, somos historia. El hombre está tejido y la mujer, él no añadía lo de la mujer, obviamente, la mujer está tejida de historia, pero esto no quiere decir que sea una historia determinante, es una posición terriblemente conservadora de que, bueno, pues sí, somos como somos, por cómo han sido nuestros antepasados y ya no podemos cambiar. Yo creo que en todas las encuestas y seguramente en el trabajo que ustedes hicieron, Javier, se ve que las nuevas generaciones sí están dispuestas a un cambio. Bueno, evidentemente a la gente le gusta la historia. Yo que me he dedicado a hacer difusión
de historia, les puedo decir que el programa de más rating en Radio UNAM, pues era el de temas de nuestra historia. Sí. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta conocer su historia, sus héroes, en fin, pero sí están dispuestos al cambio, que eso es lo que tú quieres, o sea, esa es tu pregunta, digamos. ¿Vamos a cambiar exacto. o no vamos a cambiar? Yo creo que, bueno, y además lo vemos con los alumnos, las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos, sí están dispuestos a ese cambio y a, pues, conocer nuestra historia, o como decía Leopoldo Sea, asumir nuestra historia, tanto nuestro pasado indígena como nuestro pasado español, asumirlo y caminar para adelante con ese conocimiento que sí nos da luz para entender nuestro presente y actuar en él, pero no es determinante del futuro, porque bueno, pues entonces estaríamos condenados a nunca cambiar, ni Entonces, avanzar, ni progresar. el eslabón que tú detectas faltante es el de asumir lo que somos, en lugar de parecer que tenemos un combate entre el hombro derecho y el hombro izquierdo, o Exacto. la cabeza y los pies. No nos Asumir hemos las dos integrado. partes. Somos, Exactamente. tenemos ambas raíces. Entonces, la cuestión del multiculturalismo es crucial en todo este tipo de narrativa. ¿Tú Así es. consideras, Agustín, también, como Patti, esta cuestión de que nos faltó esto, digamos, ese pegamento, digámoslo así, nos ha estado fallando y por eso no podemos proyectarnos para adelante? Sí, yo creo que los mexicanos tenemos atragantada nuestra historia, no la hemos digerido y seguimos peleándonos con la historia. Y un poco, digo, es una simplificación, pero esa frase que dijo Octavio Paz, que dentro de cada mexicano sigue habiendo una batalla entre Cortés y la Malinche, pues sí, digo, más allá de la simplificación es cierto. No hemos digerido esa historia, pero ojo, Enrique, el multiculturalismo no es, bueno, el multiculturalismo sobre todo en su versión radical, en su vertiente radical, no es decir somos producto de muchas culturas y hay que aceptarlas. No, el multiculturalismo es, insisto, en esta versión es, hay que dejar a los pueblos indígenas como son, hay que dejarlos que actúen en función de su cultura, de su historia. Tiene un efecto secundario negativo, que es el aislacionismo. Hay una cierta rechazo a la mezcla, y a mí me preocupa porque cuando tú pintas la raya de la otredad, dices de aquí para allá están los otros, acá estoy yo, se empieza también la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Ese es el multiculturalismo que surge a partir de 1970 en México y que llega a plasmarse en la Constitución. Yo era diputado y yo aprobé esa reforma. México es un país pluriétnico y pluricultural, etcétera, etcétera. Está muy bien, claro que lo somos, pero eso no es lo que quiere el multiculturalismo. Olvídate de España, no existió, son puros perversos, asesinos, que solo vinieron a hacerle mal a México. Vamos a ver nada más a la raíz indígena y bueno, y la raíz negra, como decía Alicia, y la raíz, ¿me entiendes? Es una simplificación que es prácticamente olvidarnos del pasado español. Decía Miguel León Portilla, y vaya que algo sabía de la reivindicación de los vencidos, decía, el mexicano que odia a lo español, se odia a sí mismo, ¿no? Pues claro, es que ahí está, o sea, esos 300 siglos de historia colonial. 200 años. 200 años mejor, porque si no nos vamos años. no nos vamos a... Perdón, esos 300 años de historia colonial, esos 3 siglos de historia colonial, calaron tanto como todo el pasado prehispánico. Claro que está ahí, es parte de nosotros. Y si vamos a estar deturpando todo lo español, y si vamos a estar, como nos quiere hacer el presidente de México hoy, y si vamos a estar diciendo que lo único que vale la pena y lo único que tenemos que recuperar es el pasado prehispánico, indígena, pues yo creo que lo que va a hacer es un elemento mayor de una baja autoestima, porque ese es parte de nosotros, también está ahí. Por eso me interesa mucho saber qué piensan los mexicanos sobre el mestizaje, porque
ojo, los multiculturalistas iniciaron en México diciendo que mestizaje era igual a genocidio, a etnocidio. Ese fue el planteamiento. De hecho, le dieron, si me perdonan la expresión coloquial, le dieron en la torre a Manuel Gamio, porque dijeron que Manuel Gamio era un genocida, un etnocida, porque planteaba el mestizaje. Y porque si vas a mezclar, si va a haber mezcla, entonces vas a acabar, vas a matar de alguna manera a los indígenas. Ese es el punto, ahí está el punto de quiebre. ¿Es mestizaje etnocidio? Entonces hay que olvidarnos del mestizaje. Esa es la pregunta. Yo digo que no. Porque en ese cuento que nos contamos, si algo creó la conciencia nacional fue la idea del mestizaje, para bien o para mal. Fue un mestizaje injusto sin duda, asimétrico por completo. Lo español aplastó lo indígena o intentó aplastarlo y fue, por lo tanto, inicuo, ciertamente. Pero sin el mestizaje, sin la idea del mestizaje, México no sería una nación hoy. Y por eso digo, ¿se va a olvidar el mestizaje? ¿Vamos a decir que es etnocidio y lo vamos a mandar al basurero de la historia? Y me interesa saber qué piensan los mexicanos también. Alicia, ¿cómo podemos remontar esa negación de una parte nuestra o de nuestra esencia? O sea, y te lo pregunto a ti porque tu especialidad, entiendo, es la colonia. Entonces ahí se dan una serie de elementos de la mexicanidad que tú ya nos comentaste hace unos minutos, pero ¿cómo podemos, mirando hacia el futuro, remontar esa negación, esa especie como de disputa casi espiritual, interior que traemos todos como cultura, como sociedad? ¿Cómo podemos remontar eso? Voy a bajar la mano, pero no sabía yo cómo bajar la mano. Ya está, porque tenía yo mi mano levantada todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que es muy obvio que para poder remontar este tipo de prejuicios o creencias añejas y de mucho tiempo entre los contemporáneos, es necesario bombardear a la gente, ¿no?, con la historia, los elementos, los datos que tenemos los historiadores y que tiene que ser precisamente dirigido a la población en general. La educación es lo mejor para que la población pueda asumir su historia, asumir su pasado. Las nuevas generaciones viven una época muy interesante, como lo estamos viendo ahora también con este estudio de Javier Murillo, ¿no? Es una época distinta a la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos o los bisabuelos, en la que el mundo está totalmente interconectado a través de medios electrónicos que transmiten información de manera instantánea, ¿no? Accedemos a una información globalizada que supera fronteras físicas, nacionales, así que las nuevas generaciones absorben la información de todos lados, sobre sucesos, movimientos, ideologías que rebasan el ámbito de México y que los convierten en verdaderos ciudadanos universales, ¿no? Abiertos a abrazar elementos sustentantes distintos. Entonces, por todos los medios posibles, como decía Patricia, bueno, hay que hacer difusión. Y dentro de esto hay que precisamente ponderar tanto la herencia indígena como la herencia española como parte consustancial de nuestro ser nacional. Y esto hay que remacharlo una y otra vez. Defender una cosa no significa atacar la otra. Debemos hacer siempre, debemos dar siempre este mensaje de una dialéctica constante de nuestra historia, no de una oposición entre dos elementos donde no hay un tercero que pueda caber, ¿no? Siempre es esta lógica aristotélica donde no cabe nada más que A o B. Y esto yo nos genera algún tipo de... Nos genera algún tipo de perfil, déjame decirlo, medio esquizofrénico, digamos, en cuanto polarizante, a que... ¿no? Esta cuestión de polarizar. ¿Por qué vamos a polarizar? Vamos a tomar los elementos de las dos culturas, porque el mestizaje existe. Yo me he encontrado ahora gente diciendo que no hubo mestizaje biológico, caray. Pues nada más hay que ver, ¿no? Hay que ver si no hay un resultado también a todas luces físico, ¿no? De esta unión entre lo español y lo indígena, pero también con lo africano, también con lo asiático. Es decir, hay múltiples elementos que siempre determinan una realidad, no uno solo. Yo creo que asumir esto, y es la labor del historiador propagarlo,
lo que va a finalmente hacer que se asuma, que se aprenda con H intermedia, ¿no? Que lo logramos asimilar, asumir. Y eso es fundamental. Y veo por lo que nos ha comentado, bueno, lo que estamos viendo todos en los periódicos, que la tendencia o la actual, digamos, administración va muy en la dirección contraria, ¿no? Más bien de separar más que de buscar esa unión, ¿no es cierto? Es una cuestión, tú que eres nuestro político de cabecera, Agustín, o nuestro más competente político, ¿cómo ves esa parte? ¿Qué genera en la política nacional el hecho de que se esté fragmentando, polarizando? Mira, yo creo que el teórico del nacionalismo más perspicaz que ha habido es Benedict Anderson, y que su libro de comunidades imaginarias, le llaman imaginadas, yo les llamo imaginarias, Imagine Communities, es para mí lo mejor que se ha escrito sobre el tema. Y él decía que una nación se forja cuando todos tienen en la cabeza esa idea imaginaria de que existe. Es decir, yo lo digo de otra manera. Yo digo que una nación es una suma de subjetividades que da como resultado una objetividad. Si tú te asumes mexicano y el 95% de los que viven entre el Bravo y el Suchiate se asumen mexicanos, y cada uno piensa, yo soy mexicano y ya existe México. Esa es una nación. Bueno, para llegar a ese punto de que exista esa nación, se tiene que fabricar, se tiene que inventar la narrativa, la idea de la nación, y todas las naciones, todas tienen una dosis de realidad y una dosis de ficción. El problema es que el problema en México es que la dosis de ficción, digamos, lo que le hemos añadido a la historia, lo que le hemos torcido, cambiado un poquito para hacerla más atractiva, es muy grande a mi juicio, es demasiado grande. Pero está bien, tú vas haciendo esta historia, esta conciencia nacional la vas desarrollando, la vas tejiendo, hasta que se da. Se da en México, a mi juicio, en la revolución y en la posrevolución, no antes. El Estado mexicano nace en 1821 como monarquía y luego en 1824 como república, pero la nación, en esta concepción de Benedict Anderson y mía, se da en la posrevolución, porque antes de eso la idea de México estaba en las élites nada más, no en las bases de la pirámide, no en el pueblo, no en las masas. Cuando se da la guerra de castas en Yucatán y alguien le reclama a los líderes de los mayas que cómo están peleando una guerra civil cuando se nos está invadiendo Estados Unidos y que debíamos de unirnos a defendernos contra el invasor, le dice, creo que Canek le dice a aquel, oye, para mí tan invasor eres tú, que hablas un idioma que yo no conozco, el español, como esos gringos que nos están invadiendo. A mí tú me quitaste las tierras. Tú eres el invasor. O sea, no había conciencia de nación, no había conciencia nacional. La conciencia nacional se da en la posrevolución porque ahí es cuando permea hacia abajo la idea de México. Y ahí es cuando todos, o la gran mayoría de los mexicanos, se asumen como tales, y para mí es cuando surge la nación mexicana en la posrevolución. Bueno, pero ¿por qué se da digamos, esta, entre comillas, magia de la generalización de la idea de la nación mexicana? Por el mestizaje. Por el mestizaje fue la idea, la narración de que veníamos de dos culturas, de dos razas, que nos mezclamos y que creamos una nación diferente a esas dos anteriores, etcétera. Con toda la dosis de ficción que tú quieras, Enrique. Pero se da... Hablando de eso, a ver, en ese punto, porque el título que le pusimos provocador a esto fue el cuento que nos contamos. ¿Sí? Pero por lo que estoy viendo acá es que nos contamos varios cuentos, depende de dónde estemos y quiénes seamos. Sí, claro. O sea, no hay un cuento único, No. decir, el mexicano pero el cuento hegemónico, si me vale la expresión, en el siglo XX fue el del mestizaje. Y eso solucionó ese famoso conflicto entre la lucha entre Cortés y la Malinche. Y ya se hablaba de todo el mundo lo asumía, y los gobiernos posrevolucionarios se daban por hecho y impulsaban esta idea del mestizaje. Mencionaba yo la placa de las tres culturas, de la Plaza de las Tres Culturas. Más el mestizaje que la revolución misma, todo, o sea, porque también hay una cuestión, ustedes decían que es más reciente la revolución, por eso se refiere más la gente a la revolución. Podría también ser que tuvimos 70 años de priismo, ¿verdad? En el cual pues
digamos, se ensalzó y se difundió mucho más los valores de la revolución que otros periodos históricos, ¿no? Yo creo que ese proceso Claro. empieza con la eclosión cultural creativa de la revolución, muralismo, novela de la revolución, poesía de López Velarde, la música nacionalista de Ponce, Revueltas, Chávez, el cine, la época de oro del cine mexicano. Eso fue lo que logró que permeara la idea de México y la idea de la mexicanidad. Todas esas manifestaciones culturales, para mí. Ya. Pero insisto. Se socializó. Pero detrás de socializó. todo eso estaba la idea de que sí, pues tenemos un pasado indígena muy bueno y que hay que estar orgullosos de él, pero somos mestizos. También los españoles dejaron su huella, sí, somos mestizos. Y así se había solucionado en el imaginario colectivo la idea de México. Bueno, de repente llegan, insisto, primero en la academia, los multiculturalistas dicen, no señor, mestizaje es etnocidio, etcétera, somos plurétnicos y pluriculturales y hay que dejar que los pueblos se desarrollen con base a sus culturas y sus usos y costumbres. Muy bien. Pero la idea de que el mestizaje entonces ya es algo que es malo, es negativo, hay que repudiarlo, es para mí peligrosa. Y además de falsa, es peligrosa y yo sí creo que eso puede acabar con ese pequeño cuento que nos contamos y que ya más o menos se había hecho generalizado y ya más o menos se había vuelto hegemónico y ya más o menos era un consenso. Eso es todo lo que digo. Y eso lo está haciendo el presidente actual. El presidente López Obrador lo que está diciendo es, al diablo con lo español y viva lo indígena nada más. Es un poco volver a esa idea. Por eso pregunto, a ver qué piensan los mexicanos del mestizaje. Ahí tiene tarea Javier. Le voy a dar Sí. la palabra a Patricia, que la ha pedido. Luego le voy a pedir un comentario a Luis y un medio resumen a Javier, a ver qué en su Bueno, visión yo cómo recibió esto. muy sintético, quería yo comentar que evidentemente siempre la política se sirve de la historia. Esto no es una novedad, esto pasa en todos los estados del mundo y en todos los periodos históricos. Y justo el trabajo de nosotros como historiadores, historiadoras, es pues decir, bueno, esto es lo que pasó. Y yo, como soy una seguidora de Hobsbawm, así como los romanos conquistaron Cartago y no los cartagineses Roma, bueno, pues eso hay que hacer, poner los puntos sobre las íes. Ahora, en cuanto al indigenismo, esto sería objeto de toda una sesión, nada más para hablar de ello. En fin, pero hay que entender que sí ha pasado por varias etapas. Yo entiendo la preocupación de Agustín, pero es que primero al indígena se le colocó como menor de edad desde las leyes de Indias, como menor de edad en el indigenismo también del siglo XX. Sí, los íbamos a integrar, pero a nuestra cultura, que era la cultura superior. Y entonces fue hasta la reforma en la que tú participaste cuando se reconoce que México, fíjense, hasta finales del siglo pasado, pues 1992, si no recuerdo, en el artículo segundo, cuando se reconoce que somos un país pluriétnico y pluricultural. Y hay un tema que sí es parte de nuestra herencia española, desde mi punto de vista, no de la parte positiva de esa herencia, que nos explica mucho del ser del mexicano, que es el tema de la intolerancia religiosa. El superar esta idea excluyente de que si tú no piensas y no crees en la religión católica, que es la única verdadera, estás mal y te excluyo. Esto ha tenido una gran influencia en nuestra cultura política. Y por eso es que me entristeció tanto que se hable muy poco de la reforma y de la laicidad del Estado. Y finalmente, pues creo que esto de que pues la nación mexicana se conformó hasta después de la Revolución, tendría yo muchos ejemplos para demostrar que después del tiempo eje de México en el siglo XIX, cuando se enfrenta el proyecto republicano y el proyecto
del Segundo Imperio monarquista viene un proceso también de unidad nacional después de una ocupación de casi 5 años de un ejército extranjero. Y de esa forma entendemos cómo la población, aun cuando la iglesia celebraba cada triunfo de los franceses con te deums y repiques de campanas, el pueblo empieza a apoyar por iniciativa propia a la resistencia republicana en contra de los extranjeros. Aquí otra vez recordando a Raymond Aron, ahora estos franceses sirven de elemento de cohesión nacional desde la segunda parte del siglo XIX. Y finalmente, un tema, esto de que los jóvenes se consideren ciudadanos del mundo, sí, ciertamente es muy bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo porque cuando les pregunto que qué están haciendo por los problemas de Afganistán o de los sirios, pues no están haciendo nada, evidentemente. Y les pregunto, bueno, ¿y qué están haciendo por los problemas de su barrio, de su familia, de su universidad? Y tampoco están haciendo nada. Entonces creo que esta actitud me consta porque pues tengo desde los 18 años de ser maestra, calculen cuántos tengo ahorita, no les voy a confesar, 48. pero muchos de dar clases. Y me preocupa esta actitud que, bueno, pues como yo soy ciudadano del mundo, pues que aquí que pase lo que pase, al cabo que yo estoy pensando en el mundo y no en lo que pasa en mi país. No sé qué habrán visto al respecto, Javier, ahora en las redes sociales. Bueno, le voy a ceder la palabra a Luis Gerardo para que nos haga algún comentario. Nada más quería yo decir que pareciera que el estado natural de los mexicanos es estar como peleados desde adentro y con nuestros congéneres y a nivel regional. Digamos, el pegamento no es tan fuerte como pensábamos. Hay una serie de asuntos que parece que son un pegamento muy fuerte. A mí me parece que es un país con mucho carácter, muy original, pero parece ser que no tenemos muchas fisuras por aquí, por allá. Pero bueno, ese es mi comentario. Le dejo la palabra a Luis Gerardo. Pues creo que acabas de dar un gran comentario antecedente a lo que quiero comunicarles. He estado muy atento escuchando a lo que cada uno de ustedes ha aportado, ha contribuido, y la realidad es que mientras han estado hablando, dialogando, contribuyendo, he estado llegando a ciertas conclusiones que estoy seguro que antes de este evento no las tenía tan claras. Y la pregunta hacia ustedes y un comentario, y ahora van a ver cómo llego ahí, es, ¿no será que como mexicanos estamos todavía en una etapa adolescente? Y cuando hablo de adolescencia, comparo al mexicano que, iniciando con lo que expuso Javier Murillo en su estudio, lo que más valora es la libertad, pero en contra de lo que está es en contra de la represión. Y me recuerdo o recordaba cuando yo era adolescente, me parecía que era el mismo discurso que tenía yo con mi papá y con mi mamá. Viva la libertad y muera la represión. Entonces, el tema aquí es, y de alguna manera por todos los estudios que ha estado realizando Aspen en materia de identidad de los mexicanos, de alguna manera pareciera que nuestro pasado indígena o nuestras culturas originarias fueran la madre de los mexicanos y nuestro pasado español fuera nuestro padre. Podemos de pronto decir por qué uno padre y el otro madre, si en los dos hay masculino y femenino. No tendríamos por qué asumir que uno es femenino y el otro es masculino. A lo mejor parto de las disertaciones de
de Octavio Paz, Nobel de la literatura internacional y orgullosamente mexicano, y hablaba él que de alguna manera, o decía que de alguna manera éramos descendientes de la Malinche siendo la representante de estos pueblos. Pero no voy a interpretar ahora a Octavio Paz porque podríamos tener un diálogo solamente sobre Octavio Paz, pero este laberinto de la soledad y el regreso al laberinto de la soledad, si no mal recuerdo así se llama, cuando lo leí hace 20 o 30 años, verdaderamente me marcó. Y lo que quiero decir es entonces, este problema de identidad está clarísimamente identificado. Pero entonces cuando de pronto decimos muera la represión y viva la libertad, la pregunta es si los pueblos originarios no eran represores. Y cuando vemos la disciplina y la estructura social de los pueblos originarios, como ya lo dijeron algunos de ustedes, eran pueblos muy jerárquicos. Y esa jerarquía o esa jerarquización tan rígida en muchas ocasiones provoca sin duda represión. Y entonces, otra vez, una pregunta hacia ustedes y hacia el público es, hacia todos los que nos escuchan, es si toda esta represión, porque entonces fue represión en nuestro pasado, vamos a llamarle prehispánico, represión en nuestro pasado hispánico, porque tenemos también una estratificación en donde se dice que el peninsular y el criollo y el mestizo, y quién arriba y quién abajo, pero sí había represión, pero sí hubo represión y hubo servidumbre y sí hubo represión en contra de los pueblos originarios, etcétera, ya lo han expuesto todos ustedes, pero después de este pasado colonial hemos vivido también una historia de represión y me parece que seguimos viviendo una represión porque los gobiernos que ha tenido México históricamente siempre se han caracterizado por decirnos de manera muy clara esto sí y esto no. O sea, ¿qué sería una represión para un adolescente cuando de pronto papá y mamá dicen esto no lo puedes hacer? O sea, ahora esta es la política, todo lo que está del lado derecho ahora no y lo del izquierdo sí. Y si de pronto cambia, lo del izquierdo y sí, lo del derecho no, pero es importante que es el izquierdo, que es el derecho. Me parece que no es importante que es izquierda y que es derecha, sino hemos vivido en un pasado represor y me parece que la historia de México está caracterizada y deberíamos de valorar si el presente no también está caracterizado de alguna manera por una directiva que pudiera implicar una represión en la estructura. No me refiero nada más al aspecto gubernamental, sino a la estructura social mexicana. O sea, ¿hay o no hay represión en nuestro México? Y para cerrar, lo que diría es, ¿qué sucede cuando hay represión? Pues lo que sucede con una olla express cuando cocinamos los frijoles, ¿no? En la medida en que hay presión y presión y presión, de alguna manera tiene que salir. Y la caracterización o el carácter del mexicano, la personalidad del mexicano, sucede que existen momentos en donde de alguna manera somos explosivos, en la fiesta, sobre todo en el momento de la fiesta, ¿no? Entonces, y somos identificados por el momento de la fiesta ser explosivos. Esto no estoy diciendo que sea un defecto, a lo mejor es una cualidad, y creo que por aquí habría que seguir analizando y concluyo con la pregunta de ¿no será que los mexicanos seguimos en un periodo adolescente sin poder identificar quién somos y que eso es lo que identifica la adolescencia en un individuo y tal vez la identifique en nuestra sociedad también? Con lo que decía Carlos Fuentes, de déjenos vivir nuestra edad media para que podamos llegar a otras etapas. Javier, un comentario y luego vamos a hacer un cierre. Ahorita les digo cómo. ¿Sale? Javier. Listo. Voy a dar dos comentarios y un compromiso. Lo primero es, efectivamente,
este momento se nota, por lo que me dicen los datos, que está abriéndose una brecha en la identidad de los mexicanos. Esto es, se están oponiendo muchas fuerzas y esto está impactando en la forma en la que los mexicanos se expresan. Vamos a ver qué evento es el que nos vuelve a unir, como en algún momento nos unió una identidad. No sabemos hasta dónde nos separaremos y cuáles serán las consecuencias de eso. Ahora, en lo que respecta al compromiso, gracias a los panelistas, empezaré a hacer análisis específicos con mi equipo de científicos de datos, profundizando en lo que nos pidió Agustín, en lo que nos comentó Alicia, en lo que nos dice también Patricia, para responder a más de estas preguntas que eventualmente determinarán en el futuro una fotografía de la identidad de los mexicanos, que ese es parte del proyecto. Agradezco, Luis Gerardo y Enrique, la invitación y estoy a sus órdenes. Sí, seguimos. Está la pregunta en el aire de Luis Gerardo, si somos un país adolescente, que es una forma a lo mejor también de expresar esta dualidad. La adolescencia es una etapa de afirmación de la personalidad. Estamos en esa etapa, estamos afirmando la personalidad como país. A ver, Alicia, que te hemos dejado ahí en el frío canadiense. Con que no sea una adolescencia permanente, ¿verdad, Luis Gerardo? Eso sería muy desastroso. Bueno, yo creo que Luis Gerardo ha dejado muchísimas cosas en la mesa de discusión. Hay elementos que podrían discutirse ad infinitum, como decía nuestro maestro Gorman, Patricia. Yo nada más para cerrar muy brevemente diría que tanto el nacionalismo como la identidad son procesos históricos, es decir, están en un constante cambio, es una cuestión muy dinámica. Nosotros yo creo que tenemos que entender la historia de México y asumirla como una historia de contradicciones. Y muchos intelectuales, ya se ha mencionado aquí Octavio Paz, pero hay otros, Samuel Ramos, Antonio Caso, el propio León Portilla, Villoro, Marta Redondo, en fin, sociólogos, filósofos de la cultura, psicólogos, han tratado de dar explicaciones y definiciones de lo mexicano a través de estas contradicciones, y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Las contradicciones. El ser mexicano no es el único que se debate en contradicciones, desde luego, ¿no? Eso es parte de la condición humana. No somos los mexicanos ni especiales ni únicos en este planeta, ¿no? Somos parte de una humanidad que tiene, eso sí, pues su propia trayectoria histórica, sus propias contradicciones, sus propios retos. En lo que toca a nosotros, yo creo que es claro que nuestras contradicciones surgen, como ya se ha discutido aquí, desde el momento del contacto entre los grupos indígenas de Mesoamérica y los españoles que vinieron de Europa. Son dos culturas distintas que se enfrentan, chocan, se encuentran, o como ustedes quieran explicarlo, y de ese contacto surge algo nuevo, no solo desde el punto de vista biológico, sino cultural. Y se encuentran dos visiones del mundo, dos culturas distintas, y eso necesariamente implica una dialéctica de la que también ya hemos hablado aquí, que en ocasiones es violenta y en otras es consensuada. Entonces, creo que en México suceden cosas muy interesantes cuando entramos en estas contradicciones. Ya se ha hablado también de este amor por el indígena arqueológico, pero ¿qué pasa con el indígena vivo? ¿No? Con estos grupos originarios que claman por justicia social. Nosotros, en una especie de solidaridad simbólica, nosotros siempre decimos que estamos orgullosos del pasado indígena, que qué maravilloso es nuestro México, que se basa en estas grandes culturas del pasado, pero mientras el indígena contemporáneo sea menospreciado, discriminado y marginado, pues no solo estaremos en una adolescencia, sino plenamente en una etapa infantil de nuestra cultura. Es decir, ahí sí lo creo, la integración en el aquí y el ahora. La historia es fundamental, es importantísima, pero también esto que decían también Patricia y Agustín, ¿no? En el hoy y proyectar hacia el futuro con base en esta integración también de los grupos menos favorecidos. Y esos grupos siguen siendo los grupos indígenas. Sí.
A ver, Patricia, una reflexión al final. Con gusto. Bueno, No, pues si se quiere llamar que somos un país adolescente, podría ser. No estoy totalmente de acuerdo con el término, pero bueno, entiendo la idea, Luis Gerardo, y creo que en efecto somos un país joven. O sea, tenemos 200 años si nos comparamos con otros países del mundo, no digamos inmaduro con países dirías, europeos. dirías inmaduro quizás. No, No. no tampoco. O sea, lo que pasa es que estamos viviendo, y eso me parece muy importante decirlo, la nueva sociedad virtual en la que en efecto nuestros jóvenes tienen una doble vida, es más, les importa más la vida virtual muchas veces que la real, y viven en las redes sociales. Esto es un fenómeno mundial que ha llevado a la polarización en todas las sociedades, no solamente en la sociedad mexicana. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Entonces, en esta polarización social a la que ha llevado el anonimato y los exabruptos, muchísimas veces los insultos que no nos atreveríamos a decirle a nadie, si lo tuviéramos frente a frente, sí se dicen en las redes sociales, que han llevado a crisis terribles de jóvenes que se suicidan, por ejemplo, por lo que les dicen en las redes sociales. Entonces, en este escenario se ha llevado a la historia es cíclica, y si recordamos a Vico, es una espiral, desde luego, nunca es un eterno retorno, pero nunca al punto de donde partimos, porque va avanzando, no es una línea ascendente hacia el paraíso, como decían los providencialistas, pero sí hay asuntos que se repiten, hay nuevas crisis, y las reacciones de los seres humanos frente a estas crisis a veces vuelven a ser violentas como las anteriores. Ya no hablamos, por ejemplo, de la violencia, que es un tema muy Tremendo, interesante, que nada tremendo. más hay que recordar nuestras carteritas. Si jugaron lotería, todos los que están aquí presentes recordarán la imagen del que era el valiente. El valiente era un asesino. Véanlo cómo está el valiente, con un cuchillo y pues como que parece un capote, dispuesto a matar al que se le ponga enfrente, y ese era el valiente. Entonces tenemos altas y bajas, y ahorita estamos en un momento de crisis en el que se lleva a esta polarización, y no hemos en ese sentido asumido nuestra historia, nuestras dos raíces, que es lo que creo que es nuestro trabajo como académicos, como historiadores, de propiciar esta conciliación por medio del conocimiento de la historia que nos constituye, con todas sus antecedentes. Pues creo que a partir de hoy va a haber una cantidad de potenciales historiadores mucho más alta que antes del programa, Ojalá. porque creo que le han dado a ustedes muchísimo interés a este tema y la forma de aproximarse y la importancia que tiene finalmente la historia, que a veces la dejamos un poco como un plato de segunda mesa. Es una cuestión crucial para que pueda funcionar el país. Algunas palabras de conclusión, Agustín. Eh, la reflexión sobre la mexicanidad tiene ya mucho tiempo. Empieza un poquito antes de la publicación del Perfil del Hombre y la Cultura en México de Samuel Ramos. Luego sigue con los Hiperiones y Octavio Paz, desde luego. Roger Bartra, se nos olvida a veces, La jaula de la melancolía. Y en todos estos libros, todos estos textos, se buscan imágenes para facilitar la comprensión de ciertas ideas. Ahí está lo de la adolescencia. México es un pueblo adolescente. Es una imagen pues, simplista, si tú quieres, pero sirve para entender lo que se está tratando de explicar.
También después se usó la metáfora del ajolote. Bartra usó la metáfora del ajolote, que nunca se llega a la metamorfosis total. El mexicano es ahí también un eterno, pues no sé si adolescente, pero por lo menos no culmina su desarrollo. Son imágenes. Yo usé en mi libro Mexicanidad y Esquizofrenia esa que tú mencionaste, embajador, de la esquizofrenia, porque son muchas las contradicciones. Ciertamente no somos los mexicanos los únicos en tener contradicciones, pero sí creo que se agudizan. Quizás el vicio de los estudios de la mexicanidad del siglo XX fue que por un momento se llegó a considerar que los mexicanos éramos extraterrestres y no teníamos nada en común con el resto de la humanidad, no éramos absolutamente distintos. La excepcionalidad mexicana, luego ya se matizó, se fue bajando eso y ya se llegó a otras reflexiones diferentes. Se había, por cierto, dejado de hablar del tema, ya nadie escribía sobre la mexicanidad. Luego se empezaron a publicar varios libros, con toda la subjetividad que soy capaz, digo que se publicó mío de Mexicanidad y Esquizofrenia primero, luego se publicó uno de Jorge Castañeda, luego se publicó uno de Heriberto Yepes, La increíble hazaña de ser mexicano, luego se publicó y empezaron a salir otros textos, pero ya no asumiendo que los mexicanos éramos totalmente diferentes, ¿verdad? Sino que teníamos algunas características, a lo mejor la suma de una serie de rasgos identitarios que como constelación nos hacían diferentes a los demás pueblos. Y eso está mucho más sensato, ¿no? Creo que más allá de imágenes que se usaron para hacer, o en aras de la elocuencia, pues hay que usar ahora más datos duros, hay que usar más estudios demoscópicos, hay que buscar, por eso a mí me interesa tanto preguntar, que los mexicanos nos digan qué piensan del mestizaje, ¿no? Si ya está satanizado como en el discurso académico o no. Y a final de cuentas, ¿cuáles son los comunes denominadores de los mexicanos? Porque si ya no va a ser el mestizaje, pues ¿cuáles son, no? ¿Cuáles van a ser esos rasgos? Y si hablar de el pasado prehispánico como lo único bueno que tenemos no va a abonar a una mayor, digamos, fractura identitaria, como le llamo yo. Creo que bien, muchas cosas que nos van a alimentar para la reflexión. Es una guerra narrativa, ciertamente, como decía Patricia, los gobiernos, los políticos usan siempre la historia para lograr llegar y luego mantenerse en el poder. Eso es lo que se está haciendo ahora, es lo que han hecho siempre todos los gobiernos, todos, en todo el mundo. Usar la historia, adaptarla, acoplarla a su discurso o algo que les parezca atractivo y que dé réditos electorales, pues eso siempre se ha hecho y se va a seguir haciendo. Vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los mexicanos. Pues muchísimas gracias. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo en Aspen, como ven, es apenas la punta del iceberg, una probadita. El objetivo de esto es entendernos mejor y en la medida en que nos entendamos mejor, pues podremos probablemente transitar a otros o imaginar rumbos del país probablemente distintos, no toparnos necesariamente con las mismas piedras, como decía Patricia hace unos minutos. A lo mejor podemos hacer que la cuerda sea un poco menos cíclica, ¿verdad? O que los ciclos no nos lastimen tanto como ha pasado en otras etapas. Pero ese es el objetivo de esto, conocernos mejor y decirle a la gente, pues efectivamente, cuál es el carácter nacional y por qué estamos en donde estamos, a dónde nos conduce ser como somos. En las siguientes etapas vamos a estar analizando la noción del éxito entre los mexicanos. Es una cuestión que nos parece relevante. La cuestión de la capilaridad social, ya entrando directamente en el tema de desigualdad en el país. Y el orgullo nacional es otro tema que vamos a tocar. Quizá para las próximas etapas tendremos otros especialistas y vamos a ir haciendo la sumatoria, pero si me permiten, pues nos gustaría mucho que fueran como ya socios numerarios de este esfuerzo de la identidad mexicana. Ya sé que lo son de corazón y por vocación, pero sería muy importante pues, que pudiéramos estar cerca para pelotear a lo mejor ciertos temas delicados o complejos y hacer una presentación luego a la sociedad pues de todo el paquete, digamos, de lo que significa esto
con sus contradicciones tremendas, como ya lo hemos estado viendo. Así es que muchísimas gracias, Patricia, Alicia, Agustín, Gracias. Javier Gracias a Meseliga. ustedes. Muchas gracias por esta participación. No sé si quieres despedir el programa, Luis, con algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, Alicia, Agustín, por un estupendo diálogo. Gracias, embajador, por una extraordinaria moderación. Y estimado Javier, que nos sirva esto como aliciente por este esfuerzo tan extraordinario que ha estado realizando. Gracias a todos y que nos sirva también esto como aliciente para identificar, para crecer en nuestra identidad, en el dinamismo de la vida. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.